Estás escuchando Jóvenes en Lío. Yo soy Naum Falcón. Yo soy Dani López. Y yo Armando Bernal. ¡Comenzamos! Bienvenidos, damas y caballeros, a este nuevo episodio de su programa favorito, Jóvenes en Lío. El día de hoy me encuentro con mi compañera Dani. ¿Cómo estás? Muy bien, Naum, ¿cómo estás tú? La verdad, emocionados por este nuevo capítulo, felices de estar aquí otra vez. Ajá. Y pues nada, a darle. A darle, que esto no termine y esta labor nunca para. Y fíjense que para el día de hoy les tenemos un programa muy especial, un programa muy interesante para nosotros como jóvenes, como pertenecientes a una sociedad que realmente está cambiando y evolucionando de distintas formas. Y tenemos un invitadazo para este episodio. Invitadas, yo creo que algunos de ustedes que nos escuchan ya lo conocen. Nosotros estamos emocionadísimos porque está hoy con nosotros. Y pues déjenos presentarles a nuestro hermano Lenin Castro, que es hijo del amor misericordioso, está como seminarista y ahorita se encuentra en Italia. ¿Cómo estás, Lenin? ¿Emocionado? Más que emocionado, nervioso, diría yo. Volverles a ver después de tanto tiempo, ¿no? Es decir, casi ya 3 años, 4 años de que dejé México, pero no, muy contento de estar con ustedes y una alegría estar en medio de los jóvenes. Así es, los ponemos un poquito en contexto. Lenin estuvo aquí colaborando en la parroquia también como miembro de los Hijos del Amor Misericordioso. Aquí estaba acompañando con el Padre Tomás, el Padre José Luis, el Padre Francisco. Y aquí fue cuando lo conocimos, ya hace un poquito más de 3 años. Y pues ahorita nos volvemos a reencontrar para esta gran labor. Pues sí, Lenin, y cuéntanos un poquito cómo te está yendo allá, qué tal tu estancia, qué has aprendido. No, que aquí en Roma, no, contento. Después de volver, después de dejar México, yo estuve en Bolivia 1 año, después llegué aquí a Italia, a Colevalenza, que he estado también 1 año, una experiencia bonita en el Santuario del Amor Misericordioso. Luego he tenido que venir aquí a Roma ya más específico para poder estudiar ya los estudios de la licenciatura en Teología Espiritual. Y no, muy contento aquí en la casa con los sacerdotes. También estoy un poco con los jóvenes en la pastoral juvenil, con los jóvenes los que hacen después de la confirmación. Hay buenos jóvenes, no, es un bonito camino y contento de seguir este camino, de seguir a Cristo. Pues nosotros contentos de tenerte aquí y pues vamos a comenzar. Así es. El episodio de hoy, como dijo Naum, es un tema que nos importa a todos, un poquito controversial también para todos nosotros, que trata del cuerpo, más específicamente de los tatuajes. Pues primero que nada vamos a empezar diciendo, yo les comentaba hace ratito que yo vi hace poquito un video en donde la gente, era como una entrevista y citaban a 2 grupos de personas, ¿no? En el primer grupo de personas estaban los adultos y en el segundo estaban los niños. Y la pregunta era, si pudieras cambiar cualquier cosa de tu cuerpo, ¿qué cambiarías? Los adultos empezaban diciendo que ellos cambiarían sus ojos porque estaban muy chiquitos, sus cejas porque no tenían, sus orejas porque estaban muy grandes o incluso que querían ser más delgados, ¿no? Que querían ser más guapos. Y los niños, por otra parte, pues ellos decían que querían alas, ¿no? Alas para volar, una cola de sirena larguísima. Una boca de tiburón. Uno decía que quería los pies como si fueran de chita para correr más rápido. Y esto también me hizo un poco reflexionar y decir que muchas veces no estamos contentos con nuestro cuerpo y buscamos adornarlos de 1000 formas, ¿no? Ya los habíamos mencionado, una cosa son los tatuajes, ¿no? Otra cosa existen las cirugías plásticas, todo eso. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en los tatuajes. ¿Algo que quieran aportar? Es. Y pues primero para darle la palabra a nuestro hermano Lenin, ¿existe algún tipo de controversia sobre el hacerse un tatuaje en relación como pertenecientes a una iglesia? Es decir, ¿lo consideran como pecado? Hemos escuchado muchas veces que incluso hasta como que tienen la concepción de que está completamente prohibido. Entonces, no sé qué piensa la iglesia al respecto de los tatuajes.
Mm. Ahora, el tema de los tatuajes, ¿eh? Hasta para mí es una novedad. Yo siempre lo he mirado como una cosa negativa, desde el inicio. Pobre de mí, si yo me hacía un tatuaje, mi madre me botaba de casa como mínimo, ¿eh? Pero siempre lo he visto como cosa negativa. Y hasta para mí, es decir, un poco cuando me han pedido el tema, es decir, hablemos a los jóvenes de los tatuajes. Es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Y es fácil decir, por ejemplo, o afirmar de que es pecado o no es pecado, de que si no, de que esto, cuáles son las consecuencias. Y podemos lastimar también a los jóvenes que lo llevan los tatuajes, ¿ya? O a personas o a cristianos que sí llevan los tatuajes en su cuerpo. Y para esto, es decir, yo me he basado un poco, es decir, en el tema, un poco el catecismo de la Iglesia Católica, ¿ya? Y algunos autores, pero es decir, un tema específico que explique concretamente el tema de los tatuajes, un libro o un estudio completo que tenga la Iglesia Católica sobre esto, no hay, ¿de acuerdo? Yo lo he buscado un poco hasta en la biblioteca, el material, y no, era difícil encontrar. Pero hay una afirmación muy bonita y que es de reciente, el 2018, cuando el Papa hizo el sínodo, el Papa Francisco hizo el sínodo a los jóvenes aquí en Roma. Había un joven que le preguntó esto, ¿no? Es decir, un joven que estaba en el camino de formación a ser sacerdote le preguntó: Santo Padre, ¿cómo nosotros de la Iglesia Católica tenemos que entender el tema de los tatuajes? Porque mayormente nosotros en nuestra formación casi no lo vemos. Puede ser un poquitito en teología moral para ver un poco si es pecado o no es pecado, pero se terminó allí. Cuando uno ya va a la vida y se encuentra con estas cosas, es donde empieza verdaderamente a preguntarse, ¿no? ¿Cómo tengo que responder frente a esta realidad? Y le hizo esta pregunta al Papa, ¿no? Y el Papa respondía diciéndole: no tengan miedo sobre los tatuajes, aunque en algunos casos son exagerados. Ellos también pueden ser un símbolo de fe. Claramente, nuestra fe católica nunca se ha declarado en contra de los tatuajes, ¿eh? En principio, la Iglesia no se opone a los tatuajes porque no hay un mal intrínseco en ellos. Esto es la afirmación que Papa Francisco hacía como respuesta a aquel joven que tenía la inquietud de los tatuajes. Así que, de entrada, podemos decir que no hay ningún pecado al hacerse el tatuaje. Lo que sí el Papa decía es pecado es la exageración. Pero en sí el tatuaje no es un pecado. Lo que sí es pecado es la exageración, ¿de acuerdo? Un poco iríamos ahí, es decir, el tema de que sí, no, de que sí es o no es, ¿no? Mayormente los jóvenes se preguntan eso y es verdad. Cuando uno ya enfrenta la vida, es decir, en el contexto, ¿no? Cuando te vienen a preguntar y te dicen: padre, yo me quiero hacer un tatuaje. ¿Y qué le responde uno, no? Es decir, y hay veces les negamos o hay veces le decimos esto y hay veces sin conocer, ¿eh? Pero ahora, es decir, esa es la afirmación que hace el Papa Francisco delante a los jóvenes, de que la Iglesia no está en contra y no es un pecado, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Y fíjate que es algo muy curioso porque precisamente creo que siempre se ha juzgado, ahorita que lo mencionas, siento que de manera un poco errónea la concepción que tenemos nosotros como católicos a las personas que tienen tatuajes. Muchas veces las juzgamos por su apariencia, somos un poco clasistas incluso a las personas que usan tatuajes. Y es preciso mencionar también el uso de los tatuajes de una manera un tanto cuanto que involucren otras culturas, otras religiones, y creo que ahí es donde viene lo peligroso, ¿no crees? Mm. Ahora, es decir, cuando uno, es decir, hay que tener muy presente esto, ¿no? Es verdad que la Iglesia dice, como el Papa Francisco lo afirma muy bien, que no lo es pecado, pero nosotros tenemos que entender qué cosa es el pecado. Antes de ir a juzgar a los jóvenes o de ver de una manera a los jóvenes equivocada, hay que preguntarse y decir, ¿qué cosa es un pecado? ¿De acuerdo?
Y yo las había escuchado ya en los anteriores encuentros que ustedes han hecho, ¿no? Es decir, el tema cuando ustedes han hablado, el tema de la sexualidad, por ejemplo, en el cuerpo, el tema de la castidad, esas cosas, es decir, hay que tener mucho en cuenta el tema de lo que sí se define como pecado, ¿eh? Ahora, en este sentido, yo me he ido a averiguar, es decir, de qué manera uno se da cuenta de que verdaderamente es un pecado o cómo hay que juzgar los tatuajes en los jóvenes que se realizan. ¿Ah? Primera cosa que hay que tener claro es la intención de los tatuajes. ¿Ah? ¿Qué intención tengo yo al hacerme un tatuaje? La segunda cosa que hay que tener en cuenta son los medios. ¿Cómo se hace un tatuaje? Y la tercera cosa que hay que tener en cuenta son los frutos de los tatuajes. Si nosotros somos capaces de ver estas tres cosas, podemos juzgar si es o no es un pecado un tatuaje. ¿De acuerdo? Y con estas cosas hay que acercarse a los jóvenes que tienen los tatuajes. Porque mayormente, una vez que uno le ve, ya les juzga todo lo contrario. No, el Papa Francisco decía, cuando un joven tiene un tatuaje, no tengan miedo, acérquense, porque detrás de aquel tatuaje o detrás de aquella cosa que nosotros vemos como cosa negativa, hay una cosa buena de la cual nosotros podemos aprender mucho. ¿Eh? Ahora, les explico un poco el tema de lo que significa estos tres pasos, ¿ya? Para ver si es pecado o no es pecado. Ahora, el primero, la intención que tiene un joven al hacerse el tatuaje. ¿Cuál es? Ahora, quien desea tatuarse debe preguntarse qué cosa le mueve a ello. ¿Eh? La vanidad, el culto excesivo a la propia persona, desea presumir una imagen demoníaca, desea presumir una imagen de pornografía o una imagen racista, una imagen violenta que promueve la discriminación, el odio, que infunde miedo, que expresa o promueve valores contrarios al Evangelio. En este sentido, sí es pecado, es considerado pecado, ¿de acuerdo? Cuando hay este tipo de intención en los jóvenes. Ahora, ¿cuándo no es pecado? Cuando, por ejemplo, la intención del joven es exhibir una imagen bella o que tiene un significado sentimental, agradable, no busca herir los sentimientos, no trata de molestar o de presumir a otra persona como una cosa negativa, entonces no es pecado. En este sentido, no se considera pecado el tatuaje, porque tiene un fin bueno. ¿De acuerdo? Y más adelante les voy a explicar un poco más de ejemplos para que ustedes se den cuenta, es decir, de qué manera es más concreto si es o no lo es. En este caso, uno se tiene que preguntar, y cuando uno es católico por completo, tendría que colocarse esta pregunta. ¿Es compatible con mi amor y respeto a Dios y al prójimo y con mi condición de bautizado? Si uno quiere hacerse el tatuaje, se tiene que preguntar de esto. Y aquí entra la dignidad del cuerpo, es decir, ¿cómo considero a mi cuerpo yo? ¿Es verdaderamente un don de Dios, una gracia de Dios que me ha concedido y que es el templo del Espíritu Santo? Pues entonces yo lo voy a respetar, le voy a dar el valor que se merece. Ahora, esto sería la intención. Hemos visto los dos tipos de intención, cuando es pecado y cuando no es pecado. ¿De acuerdo? Ahora, en los medios hay que tener mucha atención. Para hacerse un tatuaje uno utiliza una maquinaria, es decir, por fuerza te hacen daño a la piel. Son máquinas que uno tiene que tener mucha atención. Si no está desinfectada, puedes contraer enfermedades muy graves. Y entre ellas está, por ejemplo, el SIDA o el hepatitis, que son dos enfermedades que al hacer el tatuaje te puedes contagiar y hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Ahora, y estos medios no te dan la posibilidad de ser donador de sangre.
Por ejemplo, si uno tiene el día de mañana una familia que necesita sangre tuya y tú tienes un tatuaje que te has hecho al momento, no lo puedes hacer. Es decir, uno llega a arrepentirse de decir, ¿por qué lo he hecho? ¿De acuerdo? Estos son los medios que hay que tener en cuenta cuando uno se va a realizar el tatuaje. Luego, hay que preguntarse también mucho si yo estoy atentando con la salud de mi cuerpo. ¿Eh? Ahora, las consecuencias o los frutos del tatuaje, esto hay que tener muy bien en cuenta, porque los tatuajes jóvenes son permanentes. Una vez que te haces el tatuaje, no hay vuelta atrás. ¿Eh? No hay vuelta atrás. Y para esto hay que tomar muy en cuenta, es decir, la decisión a hacerse. Si es un fruto bueno, está bien. No hay donde puedas quedar mal. Pero si es un fruto malo o una consecuencia, es difícil porque ni aunque en el trabajo te van a aceptar. O hay sociedades que no lo quieren. Es decir, sociedades que te van a decir, te van a negar por lo que tienes un tatuaje. Pues muy bien, son los 3 pasos, es decir, para ver si nosotros lo consideramos o no lo consideramos pecado. ¿De acuerdo? Pero ahora, así parece muy general para poder distinguir si es o no es un pecado. Pues ahora yo les voy a presentar, es decir, unos 3 o 4 ejemplitos ya más concretos en qué sentido la Iglesia entiende por pecado o no es pecado. ¿De acuerdo? Muy bien. El primer ejemplo que yo les quiero colocar es decir, vamos a ver el objeto, el fin y las circunstancias de un tatuaje. Ahora, el primero ejemplo que yo les coloco es decir, un hombre rompe el parabrisas de un automóvil para sustraer una laptop que estaba en el asiento. Lo vende para comprar droga y que es un adicto. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo que yo les pongo y este ejemplo lo vamos a analizar. Vamos a ver el objeto, el fin y las circunstancias de este ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, el objeto en este ejemplo sería ¿qué cosa? Apoderarse de lo ajeno, en este caso, la laptop. Es decir, el computador que está dentro de la máquina. Ahora, el fin, la satisfacción de su necesidad de la droga. ¿De acuerdo? Miren, ya estamos ahí. La circunstancia, el automóvil con la laptop que estaba ahí a vista, es decir, a un acceso fácil para poder conseguirlo. Evidentemente, el mero acto de robar es intrínsecamente malo. Él ha robado y es malo. Moralmente, este acto, ¿qué cosa sería? Malo. Es decir, le consideramos un pecado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tanto el objeto que era robar, el fin por el cual lo ha robado, es decir, la droga, son todo mal. En este caso es un pecado. Ahora, el segundo ejemplo que yo les pongo es el mismo, pero lo vamos a ver de otra manera. Es decir, el joven robó, es decir, el computador. Pero el fin que tenía el joven era, por ejemplo, para poder comprar medicamentos para su hermano, por ejemplo, pongámosle. Entonces, el joven roba y como robó sigue siendo malo, es decir, pecado. Pero el fin ya cambia. El fin no son las drogas, el fin es un acto bueno. ¿De acuerdo? Es una cosa buena. ¿Por qué? Porque lo ha robado para comprarse medicinas. Entonces, es una cosa buena. Pero sabemos muy bien que en la moral el fin no justifica los medios. El fin es bueno, pero el medio lo ha robado. Sigue siendo malo. Ahora, si nosotros esto le traemos, es decir, a lo que vienen a ser los tatuajes, en este caso, no podemos decir que los tatuajes son así. Tenemos que ver el fin. Lo habíamos visto ya lo habíamos visto anteriormente, es decir, el fin con el cual lo tenemos que hacer. Es decir, las preguntas son necesarias ¿para qué? Para poderse darse cuenta de lo que tiene que ser verdaderamente un tatuaje. Ahora, ustedes me han preguntado, ¿los cristianos se hacen los tatuajes? Sí, es verdad. Hay cristianos, por ejemplo, en Egipto,
que se hacen los tatuajes de las cruces, ¿ya? Pero hay que ver, es decir, el medio y el fin de los tatuajes, ¿de acuerdo? El medio, ¿qué cosa es? El medio es decir, este tatuaje me representa, es decir, mi fe católica. Y el fin, es decir, el fin, yo no estoy haciendo daño a ninguno. Entonces, en ningún sentido, el tatuaje es un pecado. ¿No? Pero si nosotros ya hemos visto, es decir, si el tatuaje tiene un medio y un fin que son malos, ahí sí, ahí es considerado pecado. Y ahora, para ponerlo más en grande, a lo mexicano, como se dice, ustedes conocen allí a la santa, ¿cómo se llama? Cabrera de Arminda, Concepción Cabrera de Arminda. La han escuchado, ¿verdad? No mucho. Nos tomaste por Ahora, sorpresa. ahora, la santa, por ejemplo, en el tema de los tatuajes, la santa lo pidió a su padre espiritual. La santa lo pidió a su padre espiritual al decirle, padre, yo me quiero hacer el tatuaje, pero ¿qué tipo de tatuaje? Y él dijo, yo quiero hacerme el tatuaje en el pecho, la simbología del JHS, que nosotros vemos en la Eucaristía, ¿verdad? El JHS, que significa muchas veces Jesús, hostia sagrada, o Jesús, Hijo y Señor. Hay muchos significados, al cual no es, digamos, una equivocación poner los significados, no pasa nada. Pero ella tenía este deseo, ¿no? De decir, yo me quiero tatuar. Y el padre espiritual lo acepta. Y como ella dice, ¿no? A la mexicana yo agarré, es decir, el cuchillo y se hizo el tatuaje aquí propiamente en el pecho. ¿Para qué? Para decir que no, que Cristo reina en mi vida. Es decir, una consagración completa a Cristo. Y ahora, miren lo que ella decía, les voy a leer un poquito lo que decía ella. Corté el pecho formando letras grandes con la navaja, JHS, en esta forma. Luego que lo hice, sentí como si una fuerza sobrenatural me arrojara al suelo, y con la frente en la tierra, en los ojos las lágrimas, y el fuego en el corazón le pedí al Señor con vehemencia, con un celo devorador la salvación de las almas. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con esta intención, la santa se hizo el tatuaje. Miren, el tatuaje es una cosa buena cuando uno tiene el medio y el fin son buenos. ¿De acuerdo? Más o menos esto sería un poco la explicación que les puedo hacer de los tatuajes. Pero ahora, la pregunta que va a venir en este momento es decir, entonces los jóvenes nos podemos hacer los tatuajes, ¿nos estás dando la vía libre para que nosotros nos hagamos los tatuajes? No. ¿De acuerdo? No. Okay. La respuesta es no. La respuesta es no. Porque hay que ver muy bien y hay que preguntarse muy bien antes de hacer. Hay que preguntarse muy bien antes de hacerlo, porque es una cosa que te va a quedar para siempre en tu cuerpo. Claro. Y por más que tú quieras quitártelo, no se puede. Ahora, yo les escucho si tienen alguna pregunta o dónde más quieren ir, o quedó claro o no quedó claro, pues adelante. No, pues la verdad es que increíble, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta eso y incluso mucha gente que nosotros conocemos sobre a los tatuajes, ¿no? Y justo gente que a lo mejor está en un grupo juvenil o sirve en la iglesia, ¿no? Y es bueno también cuestionarnos, ya lo hemos aprendido a lo largo de todos estos episodios, es bueno siempre buscar esa respuesta. Y la verdad es que nos has dicho cosas muy interesantes. La primera es que el fin, lo mencionaste, ¿no? El fin es importantísimo, importantísimo, porque muchas veces la gente dice, ay, el fin justifica los medios, pero hoy aprendimos que no, ¿no? Y la verdad es que eso es muy, muy importante. Y pues también tener en cuenta que nosotros tenemos un cuerpo que Dios nos dio y que hay que respetarlo.
¿no? Sobre todo porque hoy en día podemos hacer tremendas actividades que nos lastiman tanto a nosotros como a otros alrededor, y pues justamente vamos cayendo en esas situaciones de pecado que al final no nos dejan estar en gracia. Y justamente con los tatuajes, al final, si no tenemos claro, por ejemplo, ahora estas preguntas, al final podemos caer en un estado que no estemos en gracia y estar constantemente pecando y pecando y pecando. Y la verdad es que es muy importante. Bueno, yo he aprendido mucho el día de hoy. Sí, también es sumamente importante porque en muchas ocasiones nosotros como jóvenes somos un tanto cuanto impulsivos y no relacionamos y no tomamos en cuenta todo lo que conlleva y todo lo que atrae esas decisiones que tomamos tan de manera repentina y sin pensar. Sí, muchas veces cuando uno es joven y cuando está la locura por medio en una etapa que uno no se puede controlar, es grave, ¿verdad? Y somos jóvenes y hemos pasado por eso, así que nos entendemos. No, sí, la verdad es que sí, pues, ¿qué Pues más? ¿Qué nada, más? nos dejaste muy clarísimo el tema. Fíjate que este episodio me gustó muchísimo porque hubo tantos detalles que yo no tomaba en cuenta y que muchas veces daba por hecho que una versión que realmente era completamente errónea. Y hoy nos aclaraste todas las dudas y pues muchísimas gracias. No, de que gracias a ustedes por compartir, es decir, a mí me gusta estar con los jóvenes, es una alegría, así que yo cuando llegó la invitación dije, no, yo estoy con ellos. Menos mal que se recuerdan de uno que ya dejó México. No, la verdad es que contentos, ahí te dimos un poquito de lata, nos platicaba Nahum que si nos decías que no había información, pero la verdad es que creo que hoy nos llevamos enseñanzas muy grandes. Yo me quedaría con una pequeña moraleja, normalmente damos moraleja al final de cada episodio. Pues hay que respetar nuestro cuerpo, ¿no? Al final nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es un cuerpo que nos regala Dios, es un cuerpo que con ese cuerpo alabamos y adoramos a Dios. Entonces, respetarnos, respetar a nosotros mismos, lo que Dios nos ha dado y pues seguir preguntándonos. Así es, y seguir en Sí, esta marcha. sí, también no, les invito a esto, ¿no? Es decir, lo mismo que hacía el Papa. Por ejemplo, cuando nosotros o en nuestros grupos juveniles o en nuestro entorno están los jóvenes con tatuajes, no tener miedo, ¿de acuerdo? Muchas veces ya a la vista les juzgamos o ya nos hacemos idea de aquello que son ellos. Pero no, todo lo contrario, cuando una persona tiene un tatuaje hay que acercarse porque detrás de aquel tatuaje uno puede encontrar enseñanzas muy grandes, ¿no? Detrás de aquel tatuaje puedes encontrar muchas veces una sabiduría que te puede ayudar. Porque si un joven lo hace, no es porque simplemente quiere dañar su cuerpo, ¿no? Tenemos que ver los medios y los fines con el cual le ha hecho. Ahora, yo les decía muy bien, el Lenin nos está dando una postura de decir, no, ahora sí, yo mañana mismo me voy a hacer el tatuaje. No, no, hay que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Hay que hacer una bella reflexión, es decir, hay que reflexionar primero, hay que pensarlo primero, que no dañe, es decir, a la fe que yo profeso o al evangelio que yo profeso o a mi cuerpo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, hay que ver estas cosas. Ahora, una experiencia muy bonita, ¿eh? Había un sacerdote que le preguntaron a él, de decir, padre, yo me quiero hacer el tatuaje. Y el padre le respondió y le dijo, ¿y ahora qué cosa le digo yo a este? Si ni siquiera sé nada, yo qué cosa le voy a aconsejar. Y es muy difícil encontrarse en esta situación. Y él le dijo, a ver, dime qué tatuaje te quieres hacer. Y él decía, ¿no? Yo quiero hacerme el tatuaje aquí en el brazo, que es un poema para el día de mi muerte. Y era un tatuaje hermoso, es decir, un poema a la muerte, como la muerte sería otra vida, es decir, la felicidad completa. Y quiero que ese tatuaje quede bien grabado, porque yo lo considero la muerte de esta manera. ¿Ah?
Y el sacerdote dice, ¿y ahora qué hago con este? ¿Lo niego o no lo niego? ¿Eh? Y muchas veces, por no conocer, nosotros nos vamos en contra, pero no, es decir, hay que ver los medios, ¿no? Hay que ver los medios. Y si uno lo más bonito o lo que yo siempre he visto en los jóvenes es el nombre de los enamorados, ¿verdad? O de la Ah, enamorada. sí, nunca falta. Ya después se lo borran. Sí, ya no haya ni qué para taparlo o borrárselo. Sí, es decir, los tatuajes de las enamoradas o el del enamorado, pero para esto también hay que tener mucho en cuenta, ¿eh? Que al final, si la relación no funciona, un joven está abierto a esto, es decir, un joven está abierto a tener las relaciones, es decir, a conocer nuevas personas, para que al final la persona que es más indicada o mejor diga, no, yo quiero por compañera a esta persona o yo quiero por compañero a este, per decir, para la vida. ¿Ah? Y si uno tiene un tatuaje de la anterior o de la anterior enamorada, ya ahí causan problemas, ¿de acuerdo? Pero por eso les digo, hay que tener muy en cuenta, es decir, hay que reflexionar antes de hacer las cosas. No, y la verdad es que eso aplica para todo, ¿no? Reflexionar antes de hacer cualquier cosa. Y pues las sabias palabras también del Padre Francisco, ya nos las dice Lenin, que no tengamos miedo y sobre todo también no tener miedo a lo desconocido. Y seguir preguntándonos. Una vez en uno de estos episodios el Padre Tomás nos decía que es bueno preguntarse, es bueno porque así ponemos en duda nuestra fe y al final sale más fuerte que nunca. Entonces, pues nosotros los invitamos a seguirse preguntando, a seguir cuestionándose todas las diferentes modas que hay hoy en día y que estamos propensos a seguir, ¿no? Pero también, como nos dice Lenin, hay que preguntarnos si eso nos va a hacer al final bien para nosotros y para nuestra fe. Sí, no, hay que valorar mucho el cuerpo, hay que valorarle mucho el cuerpo. Y hoy en día sí, hay veces solo nos vamos a lo exterior y lo que prevale es lo exterior, pero hoy nos olvidamos de lo espiritual, nos olvidamos de lo dentro, de lo que verdaderamente interesa. ¿Eh? Y la anécdota, ¿no? Es decir, cuando yo estuve una vez ahí caminando por la calle, una de las peluqueras me dice, ¿no? Joven, pase, venga, yo le voy a hacer más simpático. Yo le he mirado y he dicho, no, yo me conformo con lo que Dios me ha hecho. Pues, pues no, yo les agradezco, gracias por la invitación y esperemos que puedan, es decir, los jóvenes también verlo de esta manera, ¿eh? Verlo de esta manera, lo puedan comprender y no tengan miedo a preguntar a las personas, es siempre bueno consultar, ¿eh? Es siempre bueno tener una persona mayor allí o un padre espiritual que te pueda ayudar, es decir, a hacer un discernimiento en las cosas que uno va a hacer. ¿Eh? Porque uno cuando está solo y no quiere mirar a otra persona o no escuchar a otra persona, hay veces quiere seguir solo su camino y es difícil, ¿eh? Y es difícil. Yo siempre les he dicho a los jóvenes, si hasta Cristo, que era el mismo Dios, necesitó de su Padre, ¿cuánto mayor razón nosotros tenemos que necesitar de una persona mayor, de un Padre espiritual que te ayude a caminar? Así es, y pues a todos ustedes que nos están escuchando o nos están viendo a través de de las diferentes plataformas, los seguimos invitando a que compartan este episodio y muchos que ya tenemos en la lista ya de la temporada 1 y de esta temporada 2, los seguimos invitando a que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, para que este mensaje llegue a muchas personas. Muy bien, aún ya la única cosa que quedó pendiente y ustedes ni siquiera se han dado cuenta porque yo les he dado el material y han dicho, no, ¿y ahora qué le preguntamos a este? Ah, lo que quedó pendiente es el tema de la Biblia. ¿Ah? ¿Qué cosa dice la Biblia sobre los tatuajes? ¿De Ah, acuerdo? cierto. Solo hay una cita, no, bueno, dos citas bíblicas, ¿ya? Pero hoy yo no me quiero meter en el tema de la Biblia porque yo no soy bíblico, yo no he estudiado y para poder dominar el tema de la Biblia uno necesita los varios idiomas, es decir, yo sí respeto los lugares, pero sí, desde una manera un poco más espiritual, yo sí les he ayudado un poco, ¿ya?
pero si ustedes quieren averiguarlo, el tema más bíblico, pues adelante. Es decir, es una invitación muy bonita, que uno va y se introduce en la Biblia y comprende verdaderamente el sentido, qué cosa dice la Biblia acerca del tema de los tatuajes. ¿Eh? Muy bien, pues una excelente tarea para todos nosotros. Y pues ya por ahí aparecen nuestras redes sociales, saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales que tenemos y escuchar el podcast en todas las plataformas, más comúnmente Spotify. Y pues nada, les agradecemos por estar el día de hoy aquí. Lenin, muchas gracias, estamos muy contentos de volver a vernos. Esperamos que te siga yendo increíble, sabes que rezamos por ti y a ustedes también los invitamos a que recen por Lenin, por todas las vocaciones. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima, jóvenes. Un saludo a todos. Gracias.